¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues bienvenidos como todos los lunes de 6 a 7 de la noche. Estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México en el Proyecto 2013. Ya saben ustedes, todos los lunes, que es de 6 a 7 de la noche, Alternativa México. Y como siempre, bueno, pues decir como siempre, esta es una invitación que tenemos ahora con nuestro amigo, pues... ¿cómo está usted, señor? Muy bien, don Carlos. Don Julio Rodríguez. Qué gusto saludarlo. Pues yo muy apenado con usted, don Julio, porque hace 8 días que teníamos nuestro programa de fin de mes, Los Pitagóricos. Tuvimos una transmisión desde España en un Skype, ya que estamos entrevistando a los amigos del 15M, que tú sabes que es uno de los movimientos más importantes que se han dado en España. Y bueno, pues cuando ustedes ya venían al programa, pues tuve que mencionarles, gracias por la atención de haberme llamado, Julio, pero si no, pues hubiéramos tenido aquí un conflicto muy fuerte en el estudio debido a esta llamada y a pues esta transmisión, amigos, que pues ha dado un resultado excelente, Julio, porque precisamente entrevistar al 15M en España, que nos están presentando todas las problemáticas, la conversación fue maravillosa porque hablamos de Federico García Lorca, hablamos de los problemas económicos de España, hablamos de psicología, de sociología, y bueno, pues nos dio una respuesta muy fuerte. Por lo tanto, amigos que nos están viendo directamente desde Argentina, que no tuvimos la oportunidad de estar platicando con la doctora Graciela del Humó y con nuestro amigo Julio Rodríguez, pues esperemos reponerles estos programas más adelante. Hombre, a ustedes. Muchas gracias. Y sabemos que los pitagóricos tienen ya una gran influencia en este mundo terrenal, hablando de Semana Mayor. Y bueno, amigos, pues la verdad es que ahora me tomé el atrevimiento de invitar especialmente para que nos hablara Julio Rodríguez de este proyecto que tienen sobre esta bibliografía interesantísima que tienen. Julio, bueno, pues en tus manos está comentarnos estos libros que tenemos aquí al frente, Julio. Bueno, estos libros que tenemos al frente es el trabajo arduo, fecundo, de María Amelia Ruiz. La doctora María Amelia Ruiz es nuestra presidenta honoraria del Grupo Pitagórico Mexicano. Ella radica en Argentina y de muchos años anteriores, ella ha estado investigando la cultura pitagórica. Y dentro de esta cultura pitagórica, lo que ha investigado nos lo ha puesto en una bandeja de oro para que cada quien que tenga ese interés de conocer la cultura pitagórica, desde el principio, desde párvulos, vaya adquiriendo la conciencia y el conocimiento de lo que es ese gran escuela que nos dejó Pitágoras, esa gran escuela. Julio, mientras nos estamos platicando, yo te voy a pedir por favor que me pases ese atril para que mientras hablamos de los libros, pues los amigos los vayan viendo y quisiera que nos presentaras el número 1, ¿de qué se trata? Este libro es un libro de autoaprendizaje, como su nombre lo dice, es una autoobservación que debemos tener constantemente para poder verdaderamente evolucionar. Yo quisiera que tú me hicieras el favor de leer el contenido de la cuarta de Forros. Fíjense ustedes que es muy interesante, amigos, y me permito, antes de leer el documento Pitágoras, autoaprendizaje de vida, de la doctora María Amelia Ruiz, y bueno, para nosotros es muy importante el hecho de que en estos momentos, Julio, nos presentes todo un sistema de la enseñanza pitagórica. Antes de iniciar la lectura, Julio, ¿cuántos años hace que tú estás en los pitagóricos? Bueno, mira, dentro de lo que es la cultura pitagórica tengo desde 1998. O sea, vamos a decir que son... Hace 15 años ya. 14 años. Vamos para 15 años y creo que cada día me asombra más lo que tengo que aprender. Bueno, yo he tenido oportunidad, amigos, y qué bueno que Julio lo menciona, he sido invitado a varias reuniones
tanto en la Casa de Julio como al Centro Médico Nacional, donde se han realizado algunos de los eventos. Evidentemente, pues no se puede asistir a todas las actividades. Parece que la doctora Amelia viene 2 veces al año, ¿no, Julio? Viene 2 veces al año y en ese lapso viene en fines de enero, principios de febrero, fines de junio, principios de julio, y ella nos trae siempre nos trae seminarios nuevos. Estos seminarios lo que tratan de hacer es que nosotros tengamos la posibilidad de comprender los conocimientos pitagóricos en una forma práctica, en una forma más fácil que la simplemente lectura de un libro. Esto es, pasamos con ella un tiempo, 3 días, 4 días, en donde realmente estamos dedicados a practicar lo que ella nos está enseñando y a entenderlo verdaderamente a fondo. Es increíble la paciencia que nos tiene, es increíble el amor con lo que lo da, y es una persona que, a mi juicio, con su don de enseñanza que tiene, verdaderamente cubre a todos los que vamos a esos programas. Sí, a mí me parece sumamente interesante el hecho. Estaba buscando precisamente la editorial para saber en dónde se habían realizado estos trabajos. Dice que fueron realizados, este libro se terminó de imprimir en diciembre de 2009 en los talleres de Rento Press, Sociedad Anónima de Capital Variable en México, Distrito Federal. Así es. Sí. Y dice, ¿cómo le llamaste esta parte? El contraforro. Cuarta de forros. Cuarta de forros. Todo es cuestión de energía. Los pensamientos, sentimientos y emociones que albergamos y lanzamos al ambiente diariamente no son más que energías de diferente nivel y grado vibratorio, que determinan con precisión matemática nuestra felicidad o desgracia en esta vida humana de la que somos íntegramente responsables. ¿Cómo entender su elaboración, cómo manejarlos? Y es uno de los temas que trata este libro, pues la espiritualidad se desenvuelve a semejanza de ciencia exacta. Sus leyes se efectivizan con exquisita precisión, tanto en lo grande como en nuestras vidas y nuestro mundo, como en lo más pequeño que nos ocurre a diario. Es así que cada acontecimiento que vivimos es solo el efecto de una causa generada con anterioridad. Por nosotros mismos, en lo que piensas, en eso que te conviertes, lo que crees que eres, eso simplemente eres, nos dice Pitágoras. La escuela pitagórica de varios siglos antes de Cristo quiere resurgir con su poder plasmador en este cambio de ciclo evolutivo, en el que todas las corrientes de pensamiento positivo parecen volcarse sobre la tierra para despertar y unir conciencias con entera vocación de cambio en la obra o en el obrar personal hacia lo positivo, proyectando ese accionar luminoso en el mundo de cada cual, lo que logrará en la multiplicación de energías que corren en el mismo sentido, poder de plasmación del bien en esta tierra. Qué interesante el comentario y esta parte de lo escrito por quien hizo esta actividad. Pues, ¿nos quieres explicar un poco de este autoaprendizaje de vida, Julio? Si tú ves en este caso el índice es elocuente. Nos dice: la autoobservación, el poder de la ley del silencio, el cese del diálogo interno. Imagínate nada más, entender un poco estas pocas palabras, todo lo que llevan consigo. La autoobservación, el poder de la ley del silencio, el cese del diálogo interno. Se puede decir que en esto está todo un tratado. Para tener una autoobservación debemos tener una sabiduría especial, unos conocimientos ya desarrollados que nos permitan de alguna manera conocer el ser humano. Para tener el poder de la ley del silencio debemos tener humildad, debemos haber desarrollado ciertas virtudes que nos permitan reconocer que no somos únicos en función de conocimiento,
que no somos únicos en vivir en esta tierra, ni tener lo que tenemos, ni la categoría o poca categoría que tengamos. Y el cese del diálogo interno es el juicio, que no debe de existir un juicio hacia los demás de una forma despiadada y de una forma destructiva. Bueno, yo creo que aquí hay algo muy interesante, porque ahorita que estabas hablando, Julio, de que no debemos tener un juicio, ¿de qué manera lo podíamos manifestar? Porque todos nos enjuiciamos diariamente. Claro, un caso concreto, claro. Cuando llego frente al espejo, hago mi propia evaluación de acuerdo a lo que tú estás diciendo, cuáles fueron mis acciones del día o cuáles fueron a final de año mis acciones para analizar, hice bien, hice mal, cumplí una serie de normas. Entonces yo creo que el término enjuiciarse a sí mismo es un término fuerte, Julio. Y significa precisamente que no debes, ya no tú nada más enjuiciarte, no debes de enjuiciar a nadie. Es el cese del diálogo interno, ese diálogo que por lo regular tenemos de crítica, ese diálogo que tenemos de inconformidad, ese diálogo que tenemos de menosprecio o menospreciar algo que recibimos, hicimos o dimos. Bueno, el ser humano siempre estamos en cuestionamiento hacia el ser común y corriente o al que tenemos al lado para decir no cumplió, no hizo, se equivocó. Y este es parte de un juicio crítico, pero también es un juicio, de acuerdo a lo que nos está diciendo Pitágoras, es un juicio de maduración para verdaderamente entender los valores de lo que está sucediendo cuando estamos comentando, iba a decir criticar, cuando estamos comentando o estamos criticando, estamos enjuiciando a los demás. Sí, lo que pasa es que la semántica, desde el punto de vista en un diccionario, nos va a dar conceptos diferentes. Por eso hace un momento me detuve en mencionarlo. Pero yo creo que cuando hacemos el análisis de la conducta humana, mira, quiero mencionarlo porque en estos momentos el Papa, fíjate, estoy tomando el ejemplo del libro, el Papa Francisco, tuve la oportunidad el día de ayer de escuchar la misa desde Roma a través de la televisión, y él decía en su primera homilía, prácticamente en el momento de su presentación: oren por mí, porque ustedes me han buscado en el camino allá del fin del mundo, me han traído aquí, y ahora ustedes son los responsables de haberme traído aquí. Fíjate qué impresionante las palabras de Francisco, ¿sí? Con el respeto que nos merece. Es que decir el Papa Francisco, pues es un poco raro decirlo, porque nosotros estamos acostumbrados en México a hablar, exactamente, y decirle, hasta decirle Francisco me parece una falta de respeto, porque yo creo que debemos utilizar el término el Papa Francisco. El Papa Francisco, como él mismo se dice y como quiere que le digamos, nos está narrando entre líneas siempre, como es que esto viene, que quiere que seamos tan iguales que podamos tener la confianza de seguirlo. Fíjate, muchas veces no sigues a alguien porque te sientes incómodo, es demasiado que yo pueda seguir a esa persona por su sabiduría, por sus conocimientos que tiene, por su belleza o por lo que sea. No puedo seguirlo. Él no, él quiere que lo sigamos, que es tan igual como nosotros, que es tan sencillo, que es tiene tantas falencias como las tenemos nosotros. Simplemente es un ser humano que tiene una sabiduría enorme. Sí, señor, así es, representa al catolicismo. Yo en lo particular siento hacia todo lo que es el conocimiento de él un gran respeto. Fíjate que a mí en el momento que empezó a leer Julio, amigos, este capitulario del primer libro, el auto de observación, el poder de la ley del silencio, yo quisiera en estos momentos mencionar la primera homilía del Papa Francisco, cuando dijo: los invito a ustedes a que oren por esta responsabilidad. Dijo:
los invito para que oren por mí, porque ustedes me han dado una responsabilidad. Y en esos momentos él oró en silencio. A mí me parece que es una aplicación excelente, si puede ser el elemento del gran mensaje de Pitágoras, ahora convertido en el Papa Francisco. ¿Cuál es tu opinión? A lo mejor estoy equivocado, bueno, mira, Julio. Yo no quisiera hacer una comparación, ni tampoco de alguna manera igualar las cosas. Yo quiero decirte que Pitágoras son 500 años antes de Cristo. Uh-huh. Sí, claro. Entonces, 500 años antes de Cristo y estar actualizado todavía lo que dijo Pitágoras, su escuela de Pitágoras, nos hace ver que esos conocimientos fueron adquiridos por otros y posteriormente aplicados para la vida, para dar también a su vez. Jesucristo para mí, un hombre de luz, que nos dio todo el conocimiento de lo que es el amor, porque esa es la base, el amor. Él nos dio ese conocimiento y trató de sentar, o sentó en su época, en esta era nuestra, sentó lo suficiente para que podamos convertirnos y no continuar en esa vorágine de ir hombre contra el hombre, sino el hombre para el hombre, por el hombre, no el hombre contra el hombre y acabar sojuzgando al hombre. Él demostró que con amor se logra absolutamente todo. Amor es Dios, puesto que Dios nos creó, y nos creó con amor, no pudo habernos creado con odio. Esto me parece un poco complejo que lo podamos exponer. No, pero está perfectamente claro minutos, para todos pero los... sí quisiera yo decirte, para mí, las palabras de Pitágoras, las palabras de todos los grandes seres de luz que vinieron, están resumidas en la vida que tuvo Jesús en 33 años. Todo ese conocimiento está resumido en lo que Él vivió, en lo que Él nos enseñó, en lo que Él dejó, en lo que Él sembró y por lo que Él terminó. Sí, yo creo que, amigos, la verdad es que en estos momentos acabamos de pasar la Semana Mayor, que fue un evento internacional, un evento en el mundo, gracias a que la lectura de Julio en el primer libro, y miren que hay 8 y podemos comentarlos, pero precisamente el Papa Bergoglio, para nosotros es muy importante, y estábamos hablando del Papa Francisco, y haciendo la primera etapa de la observación del capítulo número 1, nos habla de estos elementos, y yo considero que este Papa, me da la sensación, porque lo he estado siguiendo prácticamente diariamente a través de televisión internacional, en donde me parece que es un gran sacerdote de uno de los pueblos más lejanos del mundo, pero él sigue siendo sacerdote con esa iniciativa del precepto filosófico de quien ejerce. Tú decías hace un momento, no voy a comparar con las propuestas filosóficas de Pitágoras, pero Pitágoras hacía que el ser humano, en su momento de la enseñanza a sus alumnos pitagóricos, era la reflexión al interior para ser mejores, si no me equivoco, espiritualmente, Julio. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Bueno, física y espiritualmente, porque Pitágoras hacía vida a su ejemplo, así como Cristo hacía vida el ejemplo que nos dio. Pitágoras también con su ejemplo vivió, y vivió muchísimos años, se cree que vivió 105 años. Entonces, esta situación de cómo enseñar y por qué vivir de tal o cual manera, él lo demostró, él lo vivió, él padeció, pero también a la vez disfrutó todo lo que daba, porque no existía ya ese ego de dar. Él necesitaba continuar dando y dando y dando y dando y dando y dando. Hombre, 2,000, 3,000 alumnos en esa época que estamos hablando, ¿cuántos habitantes pudo haber habido en Grecia?
y que 2.000, 3.000 personas fueran a estudiar en plan de estar en un lugar donde no podían salir, no enclaustrados, pero sí en un lugar donde tenían que hacer vida completa, no en cualquier lugar se da. En la actualidad dime qué escuela tiene esas posibilidades. No, pero yo creo que lo importante en la etapa griega y sobre todo 500 años antes de la era cristiana, cuando el maestro Pitágoras estaba en plena efervescencia transmitiendo estos conocimientos, evidentemente ahora lo sabemos que los griegos tenían un concepto filosófico trascendental en la historia que aún es vigente, claro, tan vigente que lo tenemos en estos documentos. Y amigos, vamos a tratar los otros temas porque son 8 libros, pero le voy a pedir a Julio que nos pase el libro número 2 y busquemos algún tema en especial del libro número 2. Permíteme tantito, yo quisiera nada más hacerte ver que este libro lo que trae son 12 grandes pláticas, ¿sí? Trae 12 grandes pláticas en donde debemos de introducirnos como seres. O sea, esa es la base dentro del documento en la ubicación pitagórica para ubicarnos en el tiempo y en el espacio del proceso de la enseñanza. Es la base, 12 lecciones. Yo creo que no lo voy a leer todo, amigos, porque no nos alcanzaría el tiempo y vamos a ver hasta dónde llegamos con los otros libros. El segundo capítulo dice la autoobservación yin, el poder de la selección y discernimiento sobre la acción, y la palabra yan, uso de las energías yin y yang. Evidentemente que este es un adelanto con el estudio que hace la doctora Amelia Ruiz para ubicarlos en los conceptos filosóficos shintoístas prácticamente. Que sí. Y de hecho, vamos al capítulo 3, dice el perdón y el olvido, la rueda de las encarnaciones. A mí me parece muy interesante que es la actitud que tiene el individuo para poder trascender y seguir en los procesos como nos habla el budismo, en donde estos procesos de evolución que debe de tener el ser humano. ¿Estoy bien o me equivoco, Julio? Bueno, es una de las partes que debemos de estudiar a fondo para poderlas comprender, porque después verás lo que dice ahí, el tercer capítulo, el perdón y el olvido, la rueda de las encarnaciones. Ahora, Dios es la vida, la verdad y el bien. Entonces, cuando hablamos de Dios, que es la vida, la verdad y el bien, estamos hablando de ¿qué? Del amor, de la creación. Bueno, de hecho esta Semana Mayor vimos precisamente el gran acercamiento espiritual a través de la vida de un personaje trascendental como lo fue Jesucristo. El término Dios es un término muy genérico para hablar de las fuerzas de la creación, de la propia naturaleza, porque el hombre se acerca a tener una estructura filosófica y creer en algo, que esto es lo que ha manejado el hombre toda su vida, toda su vida histórica, desde el hombre de Cromañón hasta lo contemporáneo. Claro, ha tratado de ejemplificar con su persona a Dios, por ejemplo. Sabemos que Dios no podemos personificarlo, sabemos que no es chaparrito como yo, moreno o güero de ojos azules. Desde luego que no es por ahí. Sí, claro. Estamos hablando de una energía creadora. Sí. Que creo que hay una gran diferencia. Dilo. En personalizarlo, hay una gran diferencia. Sí, no, evidentemente lo que pasa es que el concepto contemporáneo de Dios es el creador del universo. Y en este caso, de acuerdo a las teologías, nos dan una ubicación para poder decir, en el caso del cristianismo, bueno, pues tenemos un representante, en el caso de Jesús, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, por eso es Jesucristo, Jesús el ungido, que en un momento determinado entra en contradicción con lo que acontecía en el Imperio Romano, pero esto es ya un elemento tardío, o sea, 500 años después de Pitágoras. Y aquí es donde el término, por eso a mí me parece muy interesante y comentarlo a nuestro público que nos ve. Yo quisiera, si alguno de ustedes quieren mandar un mail directamente a Proyecto 2013, a Conciencia Planetaria, ya saben ustedes, www.proyecto 2013, y bueno, pues recibiremos, como lo han hecho desde Argentina, no sé si nos estén viendo en estos momentos o de algún lugar, alguna pregunta. Julio,
yo quisiera, ¿cómo podríamos obtener o podrían nuestros amigos obtener estos documentos? ¿Cómo no? Mira, aquí tengo los teléfonos a donde se pueden dirigir, ¿sí? Quisiera que los pusiéramos en cámara. Bueno, pues aquí está, bueno, hay diferentes lugares y hay teléfonos. Distrito Federal, lugares, Patricia Tascón, 55 52 92 33 55. Al celular 044 55 32 00 08 57. Y voy a darles el mail y lo voy a deletrear muy lentamente para que ustedes tengan oportunidad de anotarlo y mandarles un mail aquí a nuestros amigos de la Escuela Pitagórica. Dice email pitagoras.org@gmail.com. Ahora, la continuidad es diagonal escuela pitagórica junto, o escuela Pitágoras, mejor dicho, perdón, me equivoqué. Vuelvo a repetir, www.escuelapitagoras.org. Esto es importante, amigos, y nuestra técnica Diana Cruz nos va a hacer el favor de colocar esta nomenclatura para que ustedes puedan enviarles algún mensaje de los que quieran tener esta información. Pero no solamente ello, ahorita que estaba yo, ¿nos quieres mencionar esta revista, Renacimiento en la Luz, Julio, por favor? Bueno, esto sale cada 4 meses, lo sacamos cada 4 meses. Y está a la venta también. En cada una de las diferentes veces que viene Amelita, se saca y se pone para que se lo lleve quien tiene deseos y analice todo lo que se hizo en los diferentes seminarios que se dieron. En las sedes también. Hay una crónica de las diferentes sedes, de cómo vieron el curso que se dio, o sea, ¿me permite, Santito? Aquí dice, por ejemplo, este último que tuvimos. El de 8 de diciembre de 2012. Así es. Aquí nos habla algunas reflexiones que se hicieron gracias a los conocimientos que recibieron. Georgina, una compañera que inclusive es profesora de niños con ciertos problemas de autismo. Digo, ella recibió el curso, bueno, ya ha recibido varios cursos y quería leer precisamente lo que ella dice, porque es una persona, ¿dónde está? Georgina. Es una persona, para mí, extraordinaria. Su hija también se dedica a lo mismo, ¿sí? Graciela de Lum. Aquí está una plática de Graciela de Lum que nos da también extraordinaria y bonita. Vaya, se me perdió, perdón a mis amigos que me están viendo hacer el ridículo de no encontrarlo. Bueno, aquí está, nada más que no lo encuentro, perdón. Sí, yo creo que las grandes experiencias de quienes han recibido, y sobre todo maestros que tienen educación, creo que se llama educación especial, algunas personas que tienen algunos problemas, sí, yo creo que los temas que se manejan en este documento, el último del 8 de diciembre de 2012, volumen número 16, primer encuentro pitagórico México-Argentina, y nos habla ruego, pedido y llamado. Nos viene algunos juicios que se hacen y algunos trabajos
biografía de Pitágoras es uno de los temas, las reflexiones, el matrimonio con el amado, nos hacen reflexiones de tipo social y psicológico. Viene otro, tanatología, hablando de la divina sabiduría, cómo prepararnos para visitar a quien padece una enfermedad terminal. Creo que este es uno de los grandes fenómenos que se están dando en el mundo entero, Julio. Compartiendo una conferencia con la doctora María Amelia, abriendo el corazón del misterio, compartiendo en el 30º seminario, abriendo el corazón del misterio, donde la filosofía de la doctora Amelia, pues en base a los elementos pitagóricos y algunos otros elementos que hemos descubierto, en base a lo que ustedes manejan, y me atrevo a decirlo así, lo que ustedes manejan es precisamente parte de la gran conciencia universal que se tiene en base a las enseñanzas de Pitágoras. A pesar de que hace 2500 años Pitágoras presentó sus enseñanzas, siguen siendo actuales en estos momentos, tal y como ustedes lo manejan. Totalmente actuales, totalmente actuales. Hay un tema aquí que se llama Primer Encuentro Pitagórico México-Argentina, el águila y el cóndor vuelan juntos, una cosmovisión, que es prácticamente, yo me atrevería a decir que es uno de los conceptos vasconcelistas, porque Vasconcelos es el creador de el símbolo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es precisamente un águila y un cóndor. Nos lo decía ya Graciela Delumeau en una de las pláticas anteriores, ¿verdad? Pues bueno, esta es la revista, amigos, de Renacimiento de la Luz, y ya les mencionamos, ahí debe de aparecer esta clave para que ustedes envíen precisamente su pitágoras.org@gmail.com, www.escuelapitágoras.org, para que ustedes envíen algún mensaje, sobre todo si gustan ustedes tener alguna información sobre estos documentos. En el libro número 2, ¿qué tenemos, Julio? Bueno, aquí tienes la cuarta de foros. El camino de la realización, prácticamente es la serie 2, doctora Amelia Ruiz, Pitágoras, y dice: después de las primeras 2 lecciones de la serie 1, en la que se trata de sintetizar los profundos e inquebrantables cimientos energéticos de la escuela pitagórica, que nos muestra que las leyes de la espiritualidad, a semejanza de la ciencia exacta, se efectivizan con exquisita y fiel precisión, por lo que todo lo que somos es la directa consecuencia de lo que diariamente pensamos y sentimos, siendo la realidad que nos rodea incluso solamente la viva respuesta de nuestro mundo interior. Presentamos este libro, la serie 2 de la enseñanza pitagórica, también 12 lecciones en las que se desenvuelven los medios y formas de iniciar los tan anhelados cambios positivos en nuestra conducta, que transforman nuestra realidad de acuerdo a los principios superiores que necesitamos plasmar. Pitágoras en esta obra nos guía en un apasionante viaje con varios puertos hacia la transformación personal y el logro del poder de realización de nuestras ideas en esta tierra. Bueno, yo creo que el documento que estamos leyendo en estos momentos, en la parte final, ¿cómo le llamaste? ¿Cuarta de forros? Esta es la cuarta de forros. Y bueno, pues el capitulario nos dice: tu caverna de autotransformación. Bueno, nosotros siempre estamos en la búsqueda de esa parte oscura, y que en los psicólogos dicen el iceberg, en el subconsciente, en donde la caverna de autotransformación, que es parte de ese gran análisis que hacemos en nuestra vida profunda, Julio. Así es. Y bueno, pues formas de meditación según las necesidades de tú, el hoy. Bueno, la meditación es uno de los grandes elementos que tenemos ahora en lo que se llama la nueva era, el New Age. Bueno, hablando de la meditación, que es una de las disciplinas más viejas que puede existir, desgraciadamente se había perdido ese hábito de meditar, ese hábito de poderse encontrar dentro de uno y poder analizarse en diferentes formas. Esa meditación, esa conexión que podemos tener en nuestro interior con lo que nosotros queramos, porque hay quienes tienen una meditación para algunas cosas, otros para otras, pero cuando se tiene la disciplina
de poderse aislar, aún en un lugar que haya mucho ruido, poderse aislar, entrar en uno y poder analizar, comprender la misma actitud que tenemos en el exterior y por qué la tenemos, es un gran paso, es un gran paso. Poder entender el por qué tenemos necesidad de llegar a tal o cual fin que nos hemos propuesto, pero analizándolo desde afuera, no en la vida, sino desde afuera, viéndonos como si estuviéramos arriba de nosotros, es diferente. El análisis que haces es totalmente diferente. Y empiezas a encontrar soluciones que no las puedes encontrar de otra manera, sino es a base de la meditación, y es una costumbre, y se vuelve un hábito, y posteriormente una necesidad. Yo creo que lo que nos comentas, Julio, sí nos presenta una serie de elementos muy interesantes, y me permito leerlo. Dice: energía psicotrónica, la vida, tu taller de crecimiento espiritual. ¿A qué vine a esta tierra? El bardo, la energía crística. Fíjate qué interesante esta parte, porque es precisamente lo que acabamos de pasar en un análisis de gran profundidad en el programa anterior. Nuestra compañera pues estaba en una representatividad de esos elementos crísticos, y ella siempre está hablando a través de el Nuevo Testamento, sus vivencias personales, espirituales. Y yo creo que lo interesante de ello, la multiplicidad de yoes ante la magia de la unicidad. Julio, cuando nosotros tengamos oportunidad de los siguientes programas, tenemos 8 documentos donde podemos pues prácticamente hacer el análisis de gran profundidad de cada uno de ellos. Estamos haciendo comentarios en base a lo que nos ha traído Julio dentro de este proyecto de trabajo, y tenemos la serie número 3 de Pitágoras, y nos habla precisamente aquí de velación de la divina sabiduría, la vida moderna y la alquimia para su transformación. Bueno, pues aquí tenemos elementos muy importantes desde el punto de vista iniciático esotérico para que nosotros pudiéramos ver. Me voy a permitir leer la cuarta de Forros. Ya lo aprendí, amigos, la cuarta de Forros. O sea, yo le llamaría así en vulgar español el contraforro. Sí, porque él no es contraportada, la contraportada la tenemos aquí. Sí, claro, al interior. Después tenemos tercera de Forros. Claro. Cuarta de Forros. Cuarta de Forros, que sería ese elemento para poder, que siempre aquellos que vamos a buscar los libros, hoy voy a iniciar ya la aplicación de la cuarta de Forros, pero siempre buscamos este elemento contrario a la portada para ver qué nos está diciendo el documento, que es lo que todos los que buscamos libros hacemos. Dice Pitágoras, serie 3. El Centro de Investigación y Formación Pitagórica se enciende de entusiasmo presentando este libro, que creemos constituye un claro y sencillo mapa de ruta, un iluminado y concreto auxilio en el camino para ser el humano que, habiendo despertado su mundo interior, necesita integrarlo en la vida moderna, cuyos códigos y parámetros son muy diferentes al alma y sus leyes. Para el hombre despierto, cuyos cuerpos invisibles miran al cielo, es la vida moderna, su tierra, su microsistema en el cual tiene que hacer florecer y fructificar a través del camino de la acción, o sea, el de las obras, los pensamientos más claros y positivos de su mente y los sentimientos más elevados y profundos de su alma, el de velar, la forma de integrar, cielo con tierra, le brindará gran paz a todos sus cuerpos e iluminación a su conciencia. Las verdades de este libro se ofrecen a mezclarse con el alma del lector para crear con él un camino único, irrepetible en su interior, su propio camino. Transitemos sus páginas, caminando las ideas como peregrinos de una vida eterna que quieren encontrar el camino del retorno al primero, a la fuente viviente de luz, al uno, al amado. Yo creo que aquí hay algo muy interesante que me llamó mucho la atención al inicio de ello, porque nos habla el mapa de ruta, un iluminado. Estos conceptos de iluminado
me hacen una referencia muy importante a conceptos hinduistas. Hace rato se habló de yin y yang en el libro anterior, pero aquí es aquel iluminado, aquel que tiene el concepto del conocimiento en mente y espíritu, Julio. Bueno, el iluminado, los iluminados, son aquellas personas que tienen la gran virtud de poder precisamente integrarse a la energía divina y poder, así como lo dice iluminado, iluminarnos a unos cuantos, porque somos unos cuantos en el universo, iluminarnos para que podamos entender las cosas, para que podamos comprenderlas de alguna manera con más facilidad. Eso es lo que yo siento cuando hablamos del iluminado. Tú me dices, y creo que te estás refiriendo a los seres de luz. Los iluminados son aquellos que recibieron de los seres de luz los conocimientos. No hay que confundirnos. Y ese ser de luz es Cristo, en todos los aspectos y en todos los momentos. Bueno, sería uno de los elementos de los grandes iluminados, como nos dicen por ahí algunos autores. Sí, en el caso de, yo lo entendí el iluminado como un Siddhartha Gautama, el hecho de una profundidad y encontrar su propia luz. Cuando tú hablaste precisamente de este hecho, yo quisiera hablar de los conceptos griegos, que debe haberlos conocido con gran profundidad Pitágoras, claro, porque hablar de esa luz que dan los seres del conocimiento, pues es un eleusis, es llegar precisamente al gran concepto de la iluminación del conocimiento oculto que va a tener el hombre para trascender, y que lo manejaron los griegos, lo debe haber manejado, y aquí está. Y anteriormente a los griegos también tenemos los conocimientos de los Vedas. Sí, claro, y a los Vedas también tenemos otros conocimientos mayores. Tenemos a un Abel, y podríamos hablar anteriormente a ellos. Lo que pasa es que no existen anales en este momento que puedan confirmarnos esos conocimientos. Sin embargo, creo que viene todo a desembocar dentro del hombre luz, Cristo. Aquí viene, en este tiempo, en esta época, en esta era de nuestra tierra, viene Cristo a iluminar todos los conocimientos ya adquiridos en ese anterior tiempo, en esos tiempos anteriores. Cristo, hay que recordar que Él recibió conocimientos, ¿sí?, de los esenios, y los esenios eran los conocimientos que dejó Moisés. Esen era uno de los alumnos preferidos de Moisés, y él quedó con los conocimientos, y después, al divulgarlos, por eso se creó la cultura esenia, deriva de su nombre, de Esen, pero son los conocimientos de Moisés. Bueno, es el gran conocimiento que se tiene, y bueno, nosotros sabemos que Jesús en sus 33 años tiene una gran preparación, siendo un niño que se pierde de José y María, y que lo encuentra precisamente en el Sanedrín, cuando habla como niño y cambia una estructura filosófica. Más adelante hay una etapa perdida de Jesús, y yo quiero mencionar en el capítulo 7 la escuela pitagórica, y en el capítulo 8 el espíritu de la Navidad, y es parte de lo que tú estás hablando en estos momentos, los tiempos y los espacios que llegan a reunirse para entrar en esos elementos de una energía, como nos dice el capítulo 11, la lucha de energías en el planeta, el poder espiritual y el poder material. Aquí es algo de lo que hemos estado comentando dentro de esta estructura del libro, que hoy la pugna en el cristianismo y en el Vaticano, y lo está haciendo precisamente el Papa Francisco, ahora con los conceptos que, si bien me doy cuenta de que
el Papa Francisco pues está utilizando elementos de tipo pitagórico en la influencia de su sacerdocio, porque él, aunque es el Papa en estos momentos, a mí me ha dado la impresión, porque lo he estado siguiendo diariamente en el acercamiento espiritual al ser humano, no es esa espiritualidad materialista, él está tratando de alejarle esa espiritualidad materialista, sino el acercamiento al ser humano. Lo vi ayer acercándose a esos desvalidos, por decirlo de una manera, con todo el respeto que me merecen, y él se bajó de su carro, de su jeep, para saludar a un minusválido, y la verdad es que le cambió el rostro a aquel hombre, que sabiendo que dentro de su enfermedad pues lo había tocado el Papa Francisco, Julio. Bueno, aquí es lo que te estaba diciendo con anterioridad, en donde este Papa trata de demostrarnos que somos iguales a Él, que Él no es superior a nosotros, es igual que nosotros y está para darnos todo lo que Él tiene. Eso a mí me agrada mucho de Él, como también está el nombre de Francisco, gran ejemplo de humildad. Sí, San Francisco de Asís, que Gran además lo toma, sí, él narra, el Papa Francisco narra que uno de los más cercanos a él en el momento de ser pues votado y elegido como nuevo Papa, dice: no te olvides de los pobres. Tan es así que a mí me ha llamado mucho la atención que no acepta, por ejemplo, los automóviles de lujo, no ha aceptado las habitaciones de lujo del Vaticano, fue a pagar el hotel donde él estuvo residiendo y prácticamente está desechando todos los grandes lujos del Vaticano. Entonces nos está dando prácticamente una gran lección desde el punto de vista pitagórico y de uno de los hechos más importantes de no aceptar el hecho de las bonanzas del materialismo, sino que se está acercando a la gran espiritualidad para transmitírselo, como tú lo dijiste ahorita, llegar a la igualdad, pero yo creo que está transmitiendo ese hecho de las bondades espirituales, Julio, como tú lo acabas de decir. Está poniendo de manifiesto las virtudes que debemos desarrollar todos nosotros, y que dice este libro precisamente: dentro del desarrollo de las virtudes está el conocimiento que podamos tener de nosotros y el crecimiento en la escala evolutiva espiritual de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, debes ser humilde, debes de agradecer lo que recibiste sin pedirlo. Recibiste la vida como haya venido: chueco, derecho, inteligente, tonto, alto, bajo, blanco, negro, de ojos claros, de ojos oscuros, hombre, mujer. Hay que agradecer al que naciste. Bueno, eso sería uno de los elementos principales en el agradecimiento de la vida, de la creación. Me hiciste pensar ahorita en Oparin, en el desarrollo de la vida, y como Darwin, en un proceso evolucionista, de las especies, pero yo creo que el desarrollo que nosotros estamos viendo ahora con el Papa Francisco, y tomando en cuenta las lecturas que tenemos aquí, perdonen ustedes que lo mencione porque me está dando una serie de respuestas muy importantes, aunque no hemos analizado de profundidad cada uno de los textos que ya hemos pasado. Vamos en el cuarto libro, y a mí me parece muy interesante, Julio, porque este hecho de las enseñanzas pitagóricas hace 2500 años, lo estamos viendo ahora con un regreso del Papa Francisco al cristianismo primitivo. Y decir cristianismo primitivo es decir la filosofía de Jesús en el momento mismo que empieza a desarrollar toda una estructura filosófica hasta ser ejecutado por los romanos, y que hoy es base de una trascendencia en el cristianismo. Pero Pitágoras, en este caso, de acuerdo al libro número 4, como lo escribe la doctora Amelia, dice: en lo cotidiano se suele vivir enredado en un caótico poder humano material. Bueno, estamos hablando de ello, y que el Papa Francisco está retomando estos elementos pitagóricos, sin sentido y con nefastas consecuencias para quienes a él se esclavizan. Es el tiempo en que los seres positivos de este mundo, de cualquier raza, credo, religión o cultura, entendamos que hay un único poder, el poder espiritual, que yo creo que lo que está haciendo, lo que está diciendo Pitágoras en su momento en la enseñanza a todos aquellos 3000 alumnos,
que es un concepto que lo que ahora lo podíamos llamar lo grecolatino, pues es la trascendencia de lo que está haciendo el Papa Francisco, porque él está regresando a los preceptos filosóficos del cristianismo primitivo y no está aceptando los excesos del materialismo del Vaticano. Fíjate qué interesante al hacer este análisis. ¿Sí? Permíteme hacer un pequeño paréntesis y una aseveración, con una sola frase: es jesuita. Claro, claro. Pero además es el hombre del conocimiento que ha tenido toda una serie de raíces, porque recordemos que en el siglo XVII pues fueron expulsados todos los jesuitas del mundo cristiano y fueron la mayor parte de ellos fueron a parar a Portugal. Pero aquí es donde estamos viendo ahora que el Papa Francisco, con una gran sabiduría, está retornando. A mí me parece que cuando lo veo en sus homilías y lo veo como lo vi ayer en su ceremonia, es un sacerdote de pueblo, iba a decir un cura de pueblo, pero es la bondad. Yo creo que el mismo Jesús estaba en estos momentos a estar sonriente, es la entrega, porque está haciendo la entrega, como tú la dices, del Papa Francisco. Y bueno, amigos, probablemente nos estén viendo quizá judíos, quizá musulmanes, pero yo respeto todas las religiones del mundo y a cada una de ellas le podemos hacer un análisis sin ser denostativos. Aquí no estamos denostando y además no estamos haciendo una propuesta y propaganda cristiana, sino estamos analizando el libro de Pitágoras, el libro número 4, y dice: la vida está lejos de ser un azar con la que percibimos el someternos. Fíjate, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Es la que estamos hablando en estos momentos. Claro, el poder humano, muy por el contrario, aprendamos las herramientas para el desarrollo de las dos alas que necesitamos para poder operar nuestro cambio y transformación hacia una vida de bien y más perfecta en la virtud. Bueno, pues estamos hablando, esta fracción que acabo de leer, lo estamos diciendo, quién es el Papa Francisco, que está recuperando ese elemento de la gran sabiduría y nos está dando a todos aquellos cristianos o no cristianos, porque hay un acercamiento con el pueblo judío, hay un acercamiento con el pueblo musulmán. Hoy, el día de hoy, estamos leyendo y viendo en los noticieros que hizo una oración para la conjunción de los pueblos, porque en estos momentos hay conflictos en el mundo asiático, Corea del Norte y Corea del Sur, instigados por los Estados Unidos. Pero no creo yo que tengan mucha necesidad de ser instigado ninguno. No, pero de todas maneras quien está manejando Corea del Sur son los Estados Unidos, y la provocación que hay en estos momentos desde el punto de vista geopolítico establece una norma que van a hacer una serie de ejercicios militares cerca de Corea del Norte. Entonces Corea del Norte está muy molesta por lo que está sucediendo, claro. No lo acepta porque es una agresión desde cualquier punto de vista. Y entonces lo que nosotros estamos viendo, gracias a las oraciones que ayer dijo precisamente el Papa Francisco, era el acercamiento y el entendimiento del mundo, con un mensaje directamente a ellos. Creo que es muy importante que entendamos que si todos los que hemos escuchado sus palabras podemos en un momento determinado pensar y de alguna forma decretar que va a haber paz, que no existirá la maldad más, va a realizarse, porque todos, cada uno de nosotros somos una energía, y la energía cuando se une se multiplica, y si se multiplican claro. nuestras peticiones y nuestra energía, vamos a lograr lo que está pidiendo el Papa Francisco. Sí, yo creo que aquí la complementación al final de esta lectura, el amor y la sabiduría son las alas que nos otorgarán el poder espiritual, es lo que tú estás hablando, de volar hacia las cumbres de nuestro propio interior, única causa que hará posible el cambio y transformación del mundo hacia el bien. Fíjate, lo que estamos comentando en estos momentos a través de la oración del Papa Francisco es precisamente la integración y el gran poder espiritual universal que se está manejando en estos momentos a través de las agresiones que están sufriendo dos países a través de un tercero. Y esto está determinando una pauta, y la verdad, amigos, que
pues solamente iniciamos y analizamos 4 libros así muy por encimita de lo que es verdaderamente el contenido. Julio, ¿alguna palabra final? Porque estamos terminando ya nuestro programa de Alternativa México, en esta invitación que se hizo a Julio Rodríguez para hacer un análisis nuevamente, repito, de estos libros de Pitágoras del número 1 al 8 y la revista número 16. Julio. Bueno, únicamente quiero decirle a nuestro auditorio que todas las versiones que hemos dado de los conocimientos que hemos estado recibiendo, en algunas partes, en algún tipo de culturas, podrán entenderse de una manera y estarán en desacuerdo. Ya dijo Carlos con anterioridad que respetamos absolutamente todos esos conocimientos y además de que los respetamos, estamos con ellos. Únicamente no respetamos aquel conocimiento del mal. ¿Qué es el mal? La destrucción del ser humano, únicamente. Pero en cuanto a lo que sea para que el ser humano evolucione en la forma espiritual, estamos con ello. Pitágoras, 500 años antes de Cristo, vino a darnos un camino crístico. Sí, yo creo que precisamente este precepto filosófico de Pitágoras está renaciendo actualmente con este grupo pitagórico que tenemos. Recuerden ustedes, pues los trabajos que se realizan con ellos es la última semana de mes, de 6 a 7 de la noche, y estará con nosotros aquí la doctora Graciela Delumeau y Julio Rodríguez. Y recuerden ustedes, si quieren obtener esta revista, bueno, www.escuelapitagoras.org, para que ustedes tengan esta información. Envíen un mail directamente al grupo para que ustedes puedan adquirir estos libros, y a lo mejor ustedes pueden querer alguna clase. ¿Dónde es donde se dan algunos estados de la República donde hay actividades pitagóricas, bueno, Julio? Hay actividades pitagóricas. Cuando viene Amelita, existen este tipo de seminarios, y los seminarios se dan en Querétaro, en el Estado de México, en Morelos, en Michoacán, en Sonora, en Veracruz, en Chiapas y en Cancún. Bueno, y también recuerden ustedes que en Buenos Aires nos han enviado mensajes nuestros amigos pitagóricos desde Buenos Aires. Y bueno, amigos, se ha terminado el tiempo, nos están avisando ya que estamos en el último minuto. Y bueno, pues queremos despedirnos de Alternativa México. Le damos las gracias a Diana Cruz por habernos llevado técnicamente este programa. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo. Recuerden ustedes, los miércoles estamos aquí en Conciencia Planetaria de 5 a 9 de la noche, y los viernes en Tertulia Nocturna de 7 a 8 de la noche, haciendo análisis periodísticos, comentarios a la noticia, y nos veremos aquí el próximo miércoles, amigos. Y bueno, pues ya platicaremos con ustedes de algunas actividades que hemos realizado en estos días. Que hayan pasado un fin de semana excelente después de estas ceremonias cristianas en todo el mundo, en este periodo de descanso. Que todos estén bien de salud y espiritualmente. Gracias, amigos. Solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas desde la Ciudad de México, Proyecto 2013.